La prensa y los documentos sonoros son unas fuentes de gran importancia para la historia contemporánea. La prensa es un testigo que sigue día a día los acontecimientos y, por tanto, puede aportarnos datos muy interesantes, que además, por supuesto, son necesarios contrastar y también utilizar con cierta metodología. Por otro lado, las fuentes sonoras también son un recurso para la historia, porque nos aportan facetas y matices de los que carecen otro tipo de fuentes. Pues bien, prensa y archivos sonoros es una asignatura optativa que se imparte en 2 máster. En el máster de Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica y en el máster de España Contemporánea en el Contexto Internacional. Y tenemos una serie de alumnos que cursan esta asignatura de prensa y archivos sonoros y lo que queremos es saber su opinión de la asignatura, pero también su opinión de lo que les va a aportar y les está aportando en sus respectivas carreras y en sus respectivas formaciones. Nos acompaña José Antonio Barra, Teresa Montiel, Rocío Negrete, Enrique Calavia y Beatriz Herrero y también Ausi Serrán. Pues bien, con estos mimbres y con estos alumnos vamos a intentar acercarnos a la importancia que tiene la prensa y los archivos sonoros pues en la documentación como fuente. Podemos empezar con José Antonio Barra. Ha tenido y tiene una historia bastante curiosa con respecto a nuestra universidad, con respecto a la UNED, porque él es licenciado en Historia por la UNED. Sí, soy licenciado en Historia. He estudiado la carrera muy despacio, creo que a lo largo de 17 años, intentando disfrutarla. Tantísimos años, pero eso supone pues precisamente disfrutar de la carrera, y cuando se acaba la carrera se tiene ganas todavía de continuar y de hacer un máster y de cursar todo este tipo de asignaturas. Esto desde luego es amor a la historia. Pues sí, yo sí tengo ganas, sí. Tengo ganas de entender el mundo en el que vivimos y por eso estoy precisamente en una asignatura como esta, prensa y radio. Prensa y radio, prensa y archivo sonoro. ¿Por qué es importante y qué fuentes son estas que se pueden consultar y que no tienen otras? ¿Qué es lo que, digamos, aporta esta asignatura, no solamente la asignatura, sino el conocimiento de lo que es la prensa y el archivo sonoro? Bueno, pues lo que aporta, espero yo, es discernimiento a la hora de intentar ver panorámicamente el mundo en el que vivimos. Y en el caso de Rocío Negrete, ella ha acabado la carrera relativamente hace poco. ¿Qué carrera? ¿Dónde? Y también un poco cómo, en este caso al revés, tan seguido, uno se mete enseguida en un máster. Sí, bueno, yo terminé el año pasado el grado en Historia, fui la primera promoción que ha empezado con los grados y el Plan Bolonia, y bueno, me ha sabido a poco. La verdad que la he terminado en junio, año a año, o sea, la he llevado bastante bien y quería seguir. Y además quería seguir en Historia. Entonces, el hecho de meterme en la UNED, que me puede compaginar con trabajos y otros proyectos, me anima. Además, un poco lo que decía José Antonio, ¿no? Si lo haces poco a poco, puedes saborear y puedes tocar todas esas cosas que haciendo una carrera deprisa, como la haces en la presencial, al fin y al cabo, no llegas a ello. Desde luego la asignatura y el máster en conjunto va a aportar mucho para el currículum, para luego, supongo, poder trabajar, porque es como un complemento. ¿De qué manera se complementa la carrera precisamente con el máster y más con concreto pues con esta asignatura? Sí, bueno, yo algo que he echado de menos en la carrera es, bueno, te da una formación teórica bastante amplia, pero todos estos aspectos metodológicos y prácticos no llegas. Yo ahora mismo no podría meterme en un archivo y sacar una investigación porque no me han enseñado a hacerlo y tampoco he tenido la oportunidad. Entonces, aprovechar unas asignaturas metodológicas como estas, además en concreto la de prensa, que es algo que normalmente no te dan, creo que es una oportunidad sobre todo para formarte en el ámbito práctico. Teresa Montiel, en su caso, ella también ha hecho historia, pero en este caso historia del arte. Yo hice Historia del Arte también con mi compañera en la primera promoción de Bolonia, terminé el año pasado y tenía claro que quería seguir estudiando porque me gusta y de cara a un futuro laboral también, o sea, todo está pensado de cara a un futuro laboral. Entonces, a mí me gusta la investigación, me gusta mucho, entonces este máster tan metodológico, tan concreto, que puedes investigar todo tipo de fuentes, como en esta asignatura, que son las fuentes sonoras y la prensa,
A mí me convenía, me iba muy bien para la idea que tengo yo de encauzar mi futuro. Por lo tanto, para un estudiante tanto de historia como de historia del arte, la prensa en este caso y también los archivos sonoros suponen que cómo enriquece la investigación o puede enriquecerla. Tanto en el caso de historia como de historia del arte, conocer las fuentes, la metodología, las posibilidades de investigación es fundamental. Es que una cosa no podría existir sin la otra, a mi forma de ver. Si quieres investigar, en un futuro ser un investigador, tienes que conocer todo tipo de fuentes, las escritas, las sonoras, prensa, todo tipo. Está claro que hasta el momento, pues tanto José Antonio como Rocío, como Teresa, además de haber hecho su carrera cada uno, por supuesto, a un ritmo diferente y también por motivos diferentes, lo que es este máster y esta asignatura les aporta mucho. Pero de una manera concreta, ¿cómo José Antonio se maneja uno, por ejemplo, con la prensa en un archivo? Es como para perderse. Bueno, la cantidad de información es aplastante, pero bueno, hay que intentarlo. A mí personalmente me interesan mucho las cuestiones relacionadas con el tercer mundo, entonces entender lo que hoy está pasando en el tercer mundo o en este, da igual, hay que acceder a través de la prensa, es que no hay casi otros caminos. Estamos además pues en un año de conmemoraciones continuas, pues que si el sitio de Leningrado, que si la Segunda Guerra Mundial, en fin, hay muchas conmemoraciones que están ahí. En este sentido, por ejemplo, los archivos sonoros ya son una fuente muy importante, ¿verdad? Yo creo que los archivos sonoros se difieren un poco de la prensa escrita en que también buscan otro público, ¿no? Es distinto el público que lee el periódico o que se comunica con el mundo a través del periódico al que recibe la radio, y en este sentido la gente que escucha la radio y que ha escuchado a lo largo de la historia de la radio busca sobre todo historias, busca conocer, profundizar un poquito más que lo que da la prensa. En ese sentido, todas las conmemoraciones que se están haciendo llegan a un público para el que la radio es un soporte básico. Sin embargo, Teresa, nos decías que te interesa muchísimo la investigación y que, por ejemplo, en tu caso, consideras que la prensa es una fuente inagotable, pero también complicada de manejar. Sí, es complicada por la cantidad de archivos que puede haber, la cantidad de periódicos que se han editado en España, si vamos hacia atrás. Es abrumador. La cantidad de información que hay es abrumadora, y buscar, escarbar, dar con lo que quieres, bueno, es divertido, que es de lo que se trata, disfrutarlo. Pues Teresa nos está comentando lo importante, además, lo difícil a veces y lo divertido también, que es investigar con archivos sonoros. Para mí me gustaría que Enrique Calavia nos contara también un poco pues de dónde viene y por qué precisamente esta asignatura. Yo estudié humanidades en su momento, he decidido volver a retomar y me gustó el máster tal como está estructurado y decidí escoger esta asignatura. Venir de humanidades, veo que en este grupo en general, ahora veremos las dos personas que nos faltan, pues son y provienen de la historia del arte, de las humanidades. En el caso de Ausi Serrán, ¿cuál es? Yo estudié Geografía e Historia, me especialicé en Historia del Arte hace 24 años, con lo cual para mí todas estas técnicas y esta metodología de estudio es bastante nueva, porque cuando yo empecé a estudiar en la facultad ni existía Internet. Entonces, claro, para mí ha sido un cambio brutal de adaptación a este máster y a volver a retomar todos los estudios después de 23 años. Ahí creo, Ausi, que se unen dos cosas diferentes pero muy importantes. Por un lado, pues eso, las personas que hace tiempo que dejaron de estudiar, aunque lógicamente supongo que son personas siempre formadas y que están ahí. Y por otro, pues al meterte a hacer un máster diferente con tecnología nueva, es otro reto. Para mí está siendo un reto muy importante, también muy apasionante por otro lado, pero muy exigente también por parte de los profesores.
De todas maneras también lo entiendo, porque si nos queremos dedicar a la investigación histórica y queremos hacer un futuro doctorado, me parece normal que sea un máster bastante exigente y está muy bien estructurado. Eso es una cosa importante. Los máster de la UNED, pero en concreto estos máster son máster muy estructurados y que, claro, nadie puede pensar que se acerca a ellos pues para hacer una cosa banal o muy superficial, porque la realidad es que va a haber profundidad. Yo creo que, bueno, esto también nos lo puede contar Beatriz Herrero junto a su experiencia. Terminé el año pasado el grado de Historia y hice la especialidad en Contemporánea de España, con lo cual el máster de Contemporánea me resulta muy interesante. Y luego, aparte, también es fructífero para ti porque, por ejemplo, el año pasado, y sobre todo con esta asignatura, en la cuestión de prensa, mi trabajo de fin de grado se basó principalmente en eso, en contrastar diferentes noticias, sobre todo el periodo de la transición, en diferentes fuentes de prensa. Entonces, para mí me resulta interesante. Nos contaba antes José Antonio Barra que ha estudiado la carrera de Historia durante muchos años y que ahora lo que quiere es conocer, además de sus investigaciones, como me estás comentando, pero también conocer lo que está pasando y que lo que está pasando en este momento, tanto la crisis económica, la recesión, los problemas que pueda haber pues en todo el Oriente Medio, el Oriente Próximo, que todo ello está en documentos sonoros y también en la prensa. Pero, Enrique, es difícil investigar, es difícil, una vez, por supuesto, superado el máster, que ya nos dice Ausi que tiene sus dificultades, pero en fin, una vez superado lo que es el trabajo en sí, ¿crees que tiene muchas dificultades? Yo creo que no, yo creo que es muy fácil. La investigación en archivos, sobre todo de prensa, en bibliotecas, es fácil, se puede realizar perfectamente. Archivos sonoros creo que es un poco más complicado, pero vamos, si tú buscas una buena fuente, la vas a tener en una biblioteca, tanto en la nacional como en la municipal. Quizá la prensa municipal, por ejemplo, la prensa local, puede que sea más difícil de localizar, pero yo creo que sí. Yo, Ausi, hace relativamente poco tiempo hice un programa sobre minería de datos que precisamente lo que decía es que la información está ahí y hay tantísima información que en muchos casos lo que sobra es información. Sin embargo, lo difícil es precisar y buscar lo que verdaderamente se quiere, saber lo que se busca. ¿No? Puede pensar que lo sabe, pero no es tan fácil encontrar exactamente lo que se busca cuando se está haciendo una investigación. En prensa y en archivo sonoro, me puedes separar si quieres y ver las dificultades de cada una de las dos cosas. ¿Crees que también es así? Yo creo que sí, que también es así. En prensa quizás sea un poco más fácil, en archivo sonoro más complicado. Lo que ocurre tanto con prensa como con archivos sonoros es que no estamos acostumbrados a utilizarlos ni a manejarlos. Por ejemplo, yo soy profesora de Geografía e Historia en un colegio de secundaria y los chicos de secundaria y de bachillerato no tienen ninguna formación al respecto. O sea, si cogen un periódico es porque ahora tienen internet y lo están leyendo digitalmente. Si no, llegan al segundo de bachillerato y nada de prensa ni de archivos sonoros. No saben absolutamente nada. Yo siempre he reivindicado que son dos materias que deberíamos de introducir pues, en nuestra formación reglada, pues en los 2 últimos años de secundaria, incluso los 2 de bachillerato, previos a la universidad. Esto es muy interesante, además, en este caso como docente, porque lo que también podemos constatar es que nuestros jóvenes pues están perdiendo absolutamente el contacto, por un lado con el papel, pero por otro lado también con un medio como este, en el que estamos ahora mismo, pero que es un medio potente y que se puede utilizar con nuevas tecnologías. Es decir, no hace falta poner el programa a las 5 de la tarde, lo puedes escuchar ya y ahora mismo a la hora que quieras, cuando quieras y además en el sitio que quieras. A nivel de prensa, las hemerotecas lo bueno que tiene que siempre están ahí y tienes un acceso fácil. Y, por ejemplo, a nivel de, como tú dices, de instituto, sí que se podrían, en literatura, por ejemplo, que se tratan los comentarios de textos periodísticos y tal, sí que deberían a lo mejor profundizar un poco más. Más que nada por eso, porque es el día a día. Preguntaba, Enrique, antes me comentaban que ahora que estamos en este momento, ya lo he dicho, de pues muchas celebraciones, además del siglo pasado, del siglo XX, un siglo repleto de radio y un siglo repleto de prensa. Ahora también es un buen momento de coger
precisamente las dos fuentes y utilizarlas bien. Sí, la prensa prácticamente tiene pues muchos documentos, es decir, sabes qué documentos quieres buscar, por ejemplo, el golpe de Estado de Primo de Rivera, uno de los trabajos que estamos haciendo. Pues sabes que tienes la noticia en distintos periódicos, unos más a favor, unos más en contra. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic, por simple curiosidad, yo lo he buscado en distintos periódicos y las ves en la prensa, el Siglo Futuro, El Debate, distintos periódicos. Y en cuanto a lo sonoro, pues curiosamente, una herramienta que tiene bastante documentos sonoros es YouTube. A mí me gusta mucho la Segunda Guerra Mundial y hay documentos, el discurso de Chamberlain proclamando la guerra, el discurso de Daladier igual, se pueden encontrar pues, también en esos documentos, en esos archivos. Lo que pasa es que yo supongo, y ya, bueno, pues casi para terminar, que también el contrastar y el enseñar a contrastar, por ejemplo, en el caso de, sobre todo, alumnos que no tienen estas herramientas, ni siquiera las han visto nunca, pero también en el caso vuestro que estáis cursando este máster, eso es lo complicado. Porque decías, Enrique, que cuando el golpe de Primo de Rivera, bueno, pues que había a favor o en contra, bueno, pero esto está ocurriendo también ahora mismo. Cualquier noticia es importante oírla o leerla en distintos medios, porque indudablemente si no, no vamos a tener una perspectiva. Pensemos nosotros lo que pensamos, tendríamos que ser abiertos a esto. Y creo que también es importante a la hora de enfrentarte a un periódico también conocer la línea ideológica de ese periódico, por ejemplo, para la hora de enfrentar, para poder tú tener por lo menos una imagen crítica. Creo que es el paso fundamental también, documentarte un poco la línea ideológica del periódico. Quizá falta un poco eso, también falta ahora en las investigaciones, es decir, convertimos a veces las investigaciones en algo subjetivo, dependiendo muchas veces de nuestra propia ideología o nuestra propia forma de pensar. En realidad una investigación, y yo supongo que eso es uno de los principios que se enseñarán en el máster y en la asignatura, es, bueno, ser lo más objetivo posible. En el máster que estamos cursando, la subjetividad no la permiten, pero muy poquito, muy poquito. Tenemos que ser bastante objetivos. Yo, por ejemplo, que me he estado leyendo ahora un manual de prensa e historia de la prensa del siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX, con los años, respecto a los años que llevamos del siglo XXI, yo creo que sí que la prensa perdió un poco ese valor inicial de valor social, ideológico con el que nació exactamente. Yo creo que estos 14 años que llevamos del siglo XXI, ahí ese aspecto negativo sí que lo destacaría yo de la prensa. No sé si ha sido por internet, ha sido un cúmulo de circunstancias, pero sí que yo realmente prefiero los periódicos del siglo XX que los que estamos viendo ahora y leyendo en el siglo XXI. Es algo curioso, en todo caso, a todos los que nos oigan, bueno, que se acerquen a esta prensa, que además yo creo que es una prensa muy bella, además en todo el sentido de la palabra, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XVIII, y también ahora que aprendan a discernir. Esto es una cosa que en el máster estoy seguro que todos estáis aprendiendo, pero que es conveniente para cualquiera que nos oiga. Yo me llevo muchísimas sorpresas porque la verdad es que yo cuando estudié la carrera de Historia, esta asignatura de prensa no se daba para nada. Se está dando ahora en los nuevos grados, sí que como mi compañera, que sí que la ha visto, sí. Pero yo no. Yo, como ya te he comentado, hace mucho que dejé de estudiar y para mí está haciendo sorprendente, apasionante y estoy descubriendo muchísimas cosas nuevas de toda la historia de la prensa. En todo caso, como podemos ver en estos alumnos, todos alumnos por supuesto formados en historia del arte, en humanidades, pues bien, todos ellos, aunque tengan distintas expectativas, pero el máster les está sirviendo para descubrir también un horizonte que yo creo que es un horizonte nuevo, con dificultad, porque también vemos que fácil no es nada, cuando algo es bonito y cuando algo no solamente es bonito, es útil, pues yo creo que está muy bien y además que luego sirva para enseñar a los demás. Bueno, pues yo también, como dices, espero que esto nos sirva en un futuro para desarrollarnos y para los que vengan detrás, efectivamente enseñarles. Sí, no, totalmente de acuerdo. Nada, simplemente agradeceros la oportunidad y que nos hagáis hecho formar parte de esto. Gracias por todo y bueno, vamos ahí fuera a ver si somos capaces de entender algo. Muchísimas gracias a todos. A ti.